Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si eres nuevo por estos lares, te doy una calurosa bienvenida y te invito a que te quedes un ratito más. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo, y en concreto, en uno de esos momentos que nos hacen suspirar y creer en el amor de verdad. Como bien indica el título que han visto, hoy vamos a hablar de Asterisco Kerem y Ande, y esa cena mágica con la que él la sorprendió. Prepárense para un viaje lleno de romance, detalles encantadores y, por supuesto, el carisma que caracteriza a estas dos estrellas. Estamos viviendo tiempos donde las redes sociales nos permiten ser testigos de muchos de los gestos románticos de nuestras celebridades favoritas, y este, sin duda, ha sido uno de los que más ha dado de qué hablar. Kerem, conocido por su talento y su estilo, decidió darle a Ande una noche inolvidable, y nosotros vamos a desgranar todos los detalles para que se sientan como si hubieran estado allí. Así que si aman el drama, el romance y las sorpresas bien planeadas, han llegado al lugar correcto. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de asterisco suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y además, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras virtuales. Ya saben, el botoncito rojo y la campanita. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Kerem y Ande es una que muchos de ustedes siguen de cerca. Han pasado por altibajos como todas las parejas, pero lo que siempre ha destacado es la química innegable que tienen y la forma en que se apoyan mutuamente. Y en esta ocasión, Kerem quiso demostrarle a Ande cuánto la aprecia y cuánto valora su relación, y vaya que lo logró. Este gesto no fue un simple detalle, sino una obra maestra de la dedicación y el amor, un recordatorio palpable de que incluso en el vertiginoso mundo de la fama, el romance más puro puede florecer. La sorpresa no fue algo improvisado, eso está claro. Se rumorea que Kerem llevaba tiempo planeando esta cena especial. Y el factor mágica no es solo una exageración, porque los detalles que se cuentan de esa noche son dignos de un cuento de hadas moderno. Imaginen la escena, un lugar íntimo, una decoración cuidada al extremo, y sobre todo, una atmósfera que invitaba a la conexión y al disfrute mutuo. Es la clase de preparación que habla de un conocimiento profundo de la persona amada, de una anticipación de sus deseos más profundos, y de un deseo ardiente de crear un momento que trascienda lo ordinario. Los detalles que se han filtrado principalmente a través de sus historias de Instagram y comentarios de amigos cercanos, nos pintan un cuadro muy romántico. Se habla de una reserva en un restaurante que tiene un significado especial para ellos, o quizás un lugar con vistas espectaculares, o incluso algo mucho más personal, como un jardín privado o una terraza con una vista panorámica. La clave de una sorpresa así no es solo el lugar, sino el significado que tiene para la pareja. ¿Será el sitio de su primera cita? ¿El lugar donde se declararon su amor? Esa intriga ya le añade un plus a la historia. Pensemos en las posibilidades, un restaurante emblemático que visitaron en sus inicios, un lugar que siempre soñaron conocer juntos, o quizás un rincón secreto que descubrieron en uno de sus viajes. Cada opción tiene el potencial de evocar recuerdos y fortalecer el vínculo que comparten. Pero el escenario es solo una parte. La verdadera magia estuvo en los detalles. Se dice que Kerem se encargó personalmente de la decoración. No hablamos de flores y velas genéricas, sino de elementos que hablaran de su relación. Quizás fotografías de momentos importantes de su noviazgo, detalles personalizados que solo ellos dos entenderían, o incluso una playlist musical seleccionada con esmero con canciones que tuvieran un significado especial para ambos. La música, ¿verdad? Es un componente tan poderoso en la creación de atmósferas y recuerdos. Imaginen esas melodías que los transportan a momentos vividos juntos, sonando suavemente mientras disfrutan de la velada. Cada nota, cada letra se convertía en un eco de su historia compartida, una banda sonora única para una noche irrepetible. Y la comida, por supuesto. No creo que Kerem haya dejado esto al azar. Probablemente investigó los platos favoritos de Ande, o eligió un menú degustación que representara la diversidad de sabores que disfrutan juntos. Y no olvidemos el vino o la bebida que acompañó la cena. Elegir la bebida perfecta puede elevar la experiencia culinaria a otro nivel. Tal vez un vino que conmemora una fecha especial, o una botella que habían estado queriendo probar juntos. El acto de elegir cada elemento del menú con la persona amada en mente demuestra un nivel de atención y cuidado que va más allá de lo superficial. Es una forma de decir,
te conozco, te celebro y quiero compartir contigo los sabores que te hacen feliz. Pero más allá de los elementos materiales, lo que realmente hizo mágica esa noche fue la intención. La dedicación de Kerem para crear un espacio donde Ande se sintiera amada, valorada y completamente especial. En un mundo tan acelerado y a menudo superficial, estos gestos de profundo afecto son los que realmente resuenan. Es un recordatorio de que a pesar de las cámaras y los flashes, las relaciones se construyen en base a estos momentos íntimos y significativos. Esta intención es el ingrediente secreto que transforma una cena en una experiencia mágica, un momento que se graba a fuego en la memoria y en el corazón. ¿Y cómo reaccionó Ande? Las redes sociales nos dan pistas. Se la veía radiante, emocionada y visiblemente conmovida. Las sonrisas que compartió en sus historias, los abrazos cómplices con Kerem, todo hablaba de una noche de pura felicidad. Es hermoso ver a personas que admiramos en público compartir también su lado más vulnerable y romántico en privado. Ande, conocida por su elegancia y su profesionalismo, se mostró en esa noche como la mujer enamorada que es, y eso es lo que conecta con nosotros como audiencia. Esa vulnerabilidad compartida, esa alegría genuina, nos recuerda que incluso las estrellas de cine tienen corazones que laten al ritmo del amor. Además de la cena en sí, se especula si hubo algún regalo especial. A veces un regalo es solo un objeto, pero cuando está cargado de significado, se convierte en un tesoro. Podría haber sido algo relacionado con su carrera, algo que ella deseaba hace tiempo, o algo mucho más personal, como una carta escrita a mano, un poema o incluso una obra de arte creada por él o para ella. Estos detalles son los que marcan la diferencia y hacen que una sorpresa sea verdaderamente inolvidable. Un regalo significativo no es solo un objeto material, sino una manifestación tangible del afecto y la comprensión mutua. Este tipo de gestos románticos de Kerem no son del todo nuevos. Ya lo hemos visto en otras ocasiones mostrar su afecto de maneras creativas y consideradas. Lo que hace a esta cena mágica es la combinación de todos estos elementos, la planificación, la personalización, la atmósfera y sobre todo, la intención genuina de hacer feliz a Ande. Es un ejemplo perfecto de cómo el amor se manifiesta en actos de servicio y en la creación de experiencias memorables. La consistencia en estos gestos valida la profundidad de sus sentimientos y construye una narrativa de amor duradero que resuena con el público. Y para nosotros como seguidores es una oportunidad para aprender. Nos recuerda la importancia de nutrir nuestras propias relaciones, de no dar por sentado a las personas que amamos, y de buscar maneras de sorprender y deleitar a nuestros seres queridos. No todos podemos organizar cenas millonarias, pero sí podemos aplicar la misma esencia, poner atención a los detalles que hacen especial a la otra persona, crear momentos de conexión y expresar nuestro amor de forma sincera. Esta es la lección más valiosa que podemos extraer de estas historias: el amor no requiere grandes presupuestos, sino grandes corazones y una voluntad de invertir tiempo y esfuerzo. Los medios turcos, como era de esperar, se hicieron eco de esta noticia. Las portadas de las revistas y las notas en los portales de noticias destacaron la velada como un ejemplo de romance en la era de las redes sociales. Y es que cuando dos figuras tan influyentes y queridas comparten estos momentos, se convierten en una fuente de inspiración para millones de personas. La cobertura mediática no solo celebra el romance, sino que también amplifica el mensaje de que el amor, en su forma más pura, sigue siendo un valor fundamental en la sociedad actual. Pensemos en los desafíos de mantener una relación bajo el escrutinio público. La constante atención, las especulaciones, la presión. En este contexto, gestos como esta cena mágica de Kerem a Ande adquieren un valor aún mayor. Es una forma de reafirmar su conexión, de crear un refugio privado en medio del huracán mediático, y de recordarse mutuamente por qué empezaron todo. Estos momentos íntimos y cuidadosamente planeados se convierten en anclas de estabilidad y amor en medio de la vorágine de la fama. Las reacciones de los fans no se hicieron esperar. Los comentarios en redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y buenos deseos para la pareja. ¡Qué bonito! Esto es amor de verdad. Kerem es un romántico empedernido, se leía en la mayoría de los mensajes. Y es que en el fondo todos anhelamos ese tipo de amor, ese tipo de conexión que nos hace sentir especiales y cuidados. Estas muestras de afecto público son un reflejo del anhelo universal por un amor que sea tan real y tangible como la cena que Kerem organizó. Para finalizar nuestro recorrido por esta mágica noche,
es importante resaltar que la verdadera sorpresa no radicó en el lujo, sino en el amor y la dedicación que Kerem invirtió. Fue una noche donde cada detalle, cada palabra, cada mirada, estuvo impregnada de cariño. Es un recordatorio de que en cualquier relación, la atención a los pequeños detalles y la voluntad de hacer un esfuerzo extra son las que verdaderamente construyen momentos inolvidables. La esencia de este acto de amor reside en su autenticidad y en la profunda intención de hacer feliz a la persona amada. Así que, resumiendo un poco lo que hemos compartido hoy, hemos viajado a través de la maravillosa sorpresa que Kerem le organizó a Hande, una cena mágica llena de detalles pensados para hacerla sentir amada y especial. Exploramos la importancia del lugar, la decoración personalizada, la gastronomía y, sobre todo, la profunda intención detrás de este gesto romántico. Hemos visto cómo estas acciones no solo fortalecen la relación de la pareja, sino que también inspiran a sus seguidores a cultivar el romance en sus propias vidas. La historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor se demuestra con acciones, con gestos que hablan más alto que cualquier palabra. Llegamos al final de este vídeo, y espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias que nos sacan una sonrisa y nos recuerdan la belleza de las relaciones humanas. Ha sido un placer tenerlos aquí. La construcción de un canal como este se nutre de la conexión con la audiencia, y compartir estas historias es una forma de tejer ese lazo. Y ahora, me gustaría mucho saber su opinión. ¿Qué les pareció la sorpresa de Kerem? ¿Creen que los detalles son lo más importante en un gesto romántico? ¿Tienen ustedes alguna experiencia similar que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus historias y opiniones enriquecen muchísimo nuestro espacio. La interacción con ustedes es fundamental para que este canal siga creciendo y evolucionando. Antes de despedirnos, les pido un último favor, un gesto que nos ayuda un montón a que nuestro canal siga creciendo y a llegar a más personas que disfrutan de este tipo de contenido. Si el vídeo les ha gustado, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda disfrutar de esta historia de romance. Y si aún no lo han hecho, ya saben, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Son el motor que nos impulsa a seguir creando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y recuerden siempre llenar sus vidas de amor y momentos mágicos. Adiós.